Nancy Flores, ¿cómo estás? Buenas noches, Paco. Pues mucho gusto aquí de saludarte como siempre. Y pues sí, nos tocó en la noche. Yo había anunciado en el programa de Contralínea que básicamente acabábamos y entrábamos con Sin Censura. Ya no se pudo. Estamos aquí en la noche. Nancy, estamos en vivo, fíjate, pero es la primera vez que estamos en vivo. Sí, Sí. estamos en vivo, así que yo sé que tienen muchos temas en Contralínea y te voy a hacer una pregunta rápida para que abramos la información con la gente que se conecta a esta hora. Parece que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entienden, ¿no, Nancy? Hay un subejercicio superior a 260 millones de pesos, seguramente se puede, se puede crecer después, hoy pueden darle mayor seguimiento y Contralínea nos presenta esa información, pero en realidad el peligro es que para eso usaban los subejercicios, para alimentar los fideicomisos, ¿no, Nancy? Precisamente, Paco, fíjate que esta auditoría interna a la que tuvimos acceso en la revista Contralínea y que damos a conocer desde ayer en la noche, pues tiene que ver con este tipo de prácticas, pues que ya han sido muy ventiladas en el Congreso de la Unión en torno a cómo se iban alimentando poco a poco estos fideicomisos. Y justo el tema de los subejercicios, pues servía para eso. Resulta que esta auditoría interna revisa el primer semestre de 2023, es decir, está muy, digamos, fresca esta información y encuentra que hay al menos 107 áreas de la propia unidades dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que presentaban estos subejercicios. Hay más detalle de otras áreas donde también pues no fue ejercido este recurso y en total más de 260 millones de pesos la Suprema Corte de Justicia de la Nación no habría ejercido en este periodo y llama la atención justamente, Paco, por esto que tú mencionabas de los fideicomisos, recordar que la ministra Norma Piña se había comprometido a través de un oficio que es un oficio institucional, lo envió al presidente de la República, donde dijo que estos 15,000 millones de los 13 fideicomisos que había ya extinto el poder legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, pues los iba a permitir que este dinero se regresara a la TESOFE y de ahí se utilizara para el rescate de Acapulco. Ya vimos que se arrepintió muy pronto Norma Piña de esa respuesta que dio el mismo día que nosotros, y esto es a propósito de una pregunta que le hizo Contralínea al presidente de la República, él hace esa propuesta y ese mismo día contesta Norma Piña, ya han pasado más de 3 semanas o 2 semanas y media y ya parece se ha arrepentido. Y era justo este modus operandi, o sea, pedían un presupuesto específico, no se lo gastaban o gastaban una parte y el resto iba directo a los fideicomisos. Cuando lo que dicen las leyes en la materia del ejercicio del gasto público, en materia de cómo se ejerce el dinero del pueblo de México, pues es que si no lo van a ocupar o si lo están subejerciendo o si calcularon mal, lo devuelvan a la tesorería de la Federación para que en el siguiente ejercicio fiscal pues se vuelva a asignar a otras áreas que sí lo requieren. Entonces, es básicamente esa, digamos, el meollo de esta información. 260 millones ya lo tenían en su guardadito, no sabemos si para enviarlo o si realmente como también es otra posibilidad de esto que señalabas, Paco, de que lo ejercieran digamos, en lo que resta del año, que ahorita pues ya nada más nos resta mes y medio, pero en ese momento acabando el segundo trimestre o si lo queremos ver por semestre, pues el primer semestre, les restaban otros 6 meses para ejercerlo. A la fecha pues no podemos saber porque también toda esta información no es tan transparente o más bien no es transparente en el manejo de los recursos de la Corte, pero justo
pues coincide con esta forma de operar del Poder Judicial de la Federación, porque no solo es la Corte, también pasa en el Consejo de la Judicatura y pasa, por supuesto, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un poco de eso es lo que llama la atención en esta auditoría interna, Paco. Nancy, es como una especie, o dos preguntas son en una en realidad, es como una especie de trampas, ¿no? Es una trampita ahí que, bueno, no lo hemos ejercido, lo podemos ejercer ahorita que está la bronca calientita, y por el otro, el haberse echado para atrás cuando le amparan a un grupo de empleados, es como, pues sí quiero, pero no quiero, pero mientras ya nos dieron a tole con el dedo, ¿no? Nancy, para el uso de los 15,000 millones de pesos. Definitivamente, pues sí es una actuación tramposa, porque por una parte, dice la propia ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al mismo tiempo es quien preside todo el Poder Judicial de la Federación, que sí se va a entregar ese recurso, pues digamos que un poco en el compromiso de que ya el Congreso de la Unión falló en ese sentido, es decir, por mayoría, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, les extinguen estos fideicomisos. Entonces, lo que tiene que hacer el Poder Judicial de la Federación es devolver este dinero a la tesorería de la Federación. En este caso, se les da una salida decorosa por parte del propio presidente López Obrador. Ella acepta esa propuesta y a la hora de la hora dice es que hay impedimento judicial. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos entender un impedimento judicial, Paco, si en realidad ella está presidiendo al Poder Judicial? Es decir, ningún juez, ningún magistrado e incluso ningún ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por encima de Norma Piña. O sea, ella con una llamada telefónica, estos jueces magistrados que han frenado el traspaso de los recursos de estos fideicomisos, pues podría decir, a ver, ya me comprometí a nombre de todo el Poder Judicial, entonces ya desatora ese tema, di que no eres competente porque ya lo resolvió el Congreso, pero pues no es así. Entonces utilizan un doble discurso, me parece a mí que ya es muy claro desde mi punto de vista que ha sido un doble discurso todo este tiempo. Primero decir que hacen justicia cuando en verdad están privilegiando grupos de poder económico sobre todo, o grupos de poder fáctico, porque también no olvidemos que el Poder Judicial ha servido en esta especie de puerta giratoria para ir dejando en libertad o con beneficios a delincuentes de cuello blanco y delincuentes del crimen organizado. Y por otra parte, pues dicen que sí están dispuestos a cooperar como Estado mexicano, se asume en ese oficio Norma Piña como uno de los motores del Estado mexicano, y a la hora de la hora no, a la hora de la hora en realidad pues salen con todos estos pues triquiñuelas, o si queremos llamarlo de esta otra forma, con sus ventajas leguleyas, y pues al final simplemente no están cooperando y no lo van a hacer porque es un poder que sigue capturado por estos intereses, sobre todo de carácter económico, y además con un doble discurso que pasa por muchos temas, Paco, porque por una parte está este tema muy evidente de los fideicomisos, pero por otra parte también pasa, por ejemplo, por la salida del ministro Arturo Lelo de la Rea, porque en este caso, cuando este ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, dice que va a renunciar a su cargo, ya nada más le falta un año, además hay que decirlo, o sea, ya ni siquiera era como que le falta demasiado tiempo, no, le falta nada más un año, él ya estuvo 14 años en el cargo. Pues cuando manifiesta esta posición de irse a trabajar en un proyecto de nación, pues pareciera que los otros ministros no tienen proyecto de nación, cuando sí lo tienen, Paco. O sea, es muy obvio que el proyecto de nación de al menos 8 de esos ministros, más bien de 8 de esos ministros, es precisamente el proyecto neoliberal.
Entonces, desde un doble discurso así como que, ay, se va a la izquierda, o se va a militar a Morena, o se va a militar a la Cuarta Transformación. Sí, pero ellos están no solo militando en el modelo económico neoliberal, sino fallando en consecuencia. ¿Y qué significa eso? Fallando en contra del pueblo de México. Entonces, sí creo, Paco, realmente que está ya muy evidente estas trampas, como lo mencionas atinadamente, o estos dobles discursos o esta falta de cooperación y también de sensibilidad, porque aquí estamos hablando que México pues es un país con muchas carencias, muchas necesidades, una parte importante de la población, más del 50% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, precisamente derivada de este modelo económico neoliberal, que lo único que hace es aumentar la brecha entre ricos y pobres, porque todo lo concentra en unas pocas manos, pues bajo este argumento de que pues tú estás en la pobreza porque no te esforzaste tanto para estar en la riqueza, como si de eso dependiera, ¿no? Y además los trabajos, pues con jornadas que van mucho más allá de las 8 horas, porque un solo trabajo no te funciona, entonces tienes que tener 2 o 3 trabajos y además con salarios de miseria que lo único que hacen es esclavizar a las personas sin seguridad social, porque eso también se los permitió el modelo neoliberal, etcétera. Entonces, ¿de qué hablan? Por supuesto que la gente se esfuerza todos los días. Lo que pasa es que no existen las oportunidades. Entonces, creo que ya ha quedado muy, muy evidente que ni están por la justicia, ni están ya tampoco, ni podemos confundirnos por el bienestar del pueblo de México. Ha quedado muy claro, tenían la oportunidad de atender una emergencia de dimensiones muy importantes, como fue este paso del huracán Otis y todos los damnificados que ha dejado, y no estuvieron a la altura de las circunstancias y por supuesto eso se los va a tener que cobrar el pueblo de México en algún momento. 2024 es una buena oportunidad porque se plantea que si se tiene mayoría en el Congreso, mayoría calificada, pues entonces vendría este proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación para poder democratizarlo y al mismo tiempo limpiarlo ya, como platicábamos en otro momento, Paco, para poder hacer o refundar este poder que realmente, pues, en la mayoría de los casos está podrido. Yo con eso te voy a hacer una doble pregunta. Esa falta de sensibilidad, esa falta de compromiso, ese doble discurso y ese arrepentimiento de, pues sí te los doy, pero mejor acá otorgo un amparo, es también la forma de operar de una mafia, ¿no? Son 8 ministros, pero también hay un grupo de magistrados que así opera, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, la segunda pregunta, ¿viste que ya hoy el presidente nombró a su terna para sustituir al ministro Arturo Saldívar o ahora al exministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, a Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos y Berta Alcalde Luján? Que lo vi, pues es, digamos, la nota de esta tarde, ¿no? Más allá de que ya se acepta por parte del Senado la renuncia de Arturo Saldívar, más allá de eso, por supuesto que esta otra información nos habla de varias cosas. Primero, el presidente López Obrador sí ya toma en cuenta lo que sucedió con dos ministros que han traicionado a un proyecto de nación, porque el propio presidente López Obrador lo ha mencionado así, dice, no traicionan exactamente a López Obrador, sino más bien al pueblo, a este modelo transformador que encabeza su gobierno, un gobierno progresista a todas luces y pues aquí lo que estamos viendo es que toma en cuenta esa experiencia con Margarita Ríos Farjat y también con González Alcántara Carranca. El presidente ya le queda muy claro que si no escoge, digamos, como personas con un perfil muy específico, un perfil incluso se podría decir de izquierda en el caso de Lenia y de Berta, pues ahí
estaríamos en riesgo. Entonces, si tú te das cuenta, esta terna, yo creo que estaría ya como muy perfilado quien pudiera ser. Desde mi punto de vista, quien va a tener un mayor consenso va a ser justamente la actual consejera jurídica de la presidencia de la República por el perfil que tiene, un perfil, digamos, no político. En los otros dos casos, claro que hay un perfil político detrás, entonces no creo realmente que logren pasar. Sería importante de alguna manera que sí pudieran pasar este tipo de perfiles, pero sí veo muy difícil, muy complicado que se llegue a consensos en ese sentido. Entonces me parece que quien, si no me equivoco, actualmente ocupa la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, muy probablemente sea el perfil que logre mayor consenso en el Congreso. Y respecto de tu otra pregunta, es que la mayoría, y esto es muy lamentable, así como se refleja en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la mayoría, o más bien dicho, 8 ministros están en ese proyecto de nación neoliberal. Por supuesto que no lo dicen públicamente, ¿no? O sea, pues si en realidad es parte de esto que se identifica como la hipocresía de la derecha, como de decir, yo no tengo bando, cuando a todas luces se conducen dentro de un bando, ¿no? Entonces, lo mismo se refleja en tribunales unitarios y colegiados, y lo mismo se refleja en juzgados, es decir, jueces, magistrados y ministros, en su mayoría están por esos, pues, por ese modelo económico neoliberal, pero al mismo tiempo por ese tipo de negocios al amparo del poder, porque no hay que olvidar que el poder judicial tiene problemas de corrupción muy importantes, entre ellos uno fundamental que es el nepotismo, donde familias completas están enquistadas en este poder judicial. Entonces, pues eso, se mueven como un grupo, como un, eh, eh, pues como alianzas, ¿no? Alianzas que los llevan a estos escenarios, incluso en algunos casos delictivos, porque pues sistemáticamente se están privilegiando intereses contrarios al interés de la nación. Y como ejemplo, varias cosas, no solo el tema de que dejen en libertad a delincuentes, ¿no? Como pudiera ser estos jueces magistrados que devolvieron el dinero, fueron magistrados, el dinero a la esposa de Genaro García Luna el mismo día, a Linda Pereira, a Linda Cristina Pereira, el mismo día que en Estados Unidos se le estaba encontrando culpable. O sea, esto me parece a mí ya de una sinvergüenzada por parte del Poder Judicial de la Federación, pero no solo es eso, o sea, no solo es que le quiten las medidas cautelares al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, a pesar de todas las evidencias de cómo se comportó en el caso Ayotzinapa. No solo es eso, lamentablemente, sino también y sobre todo es el tema de que están fallando a favor del poder económico. Hoy mismo atestiguamos este día, este 15 de noviembre, atestiguamos cómo este poder judicial intentó imponer el glifosato a favor de esta transnacional Bayer Monsanto, que tanto ha cabildeado en tribunales para que sus juicios de amparo salgan favorables a que México siga permitiendo el glifosato, y es una cadena, porque el tema del glifosato, que es este herbicida, va de la mano de los transgénicos. Entonces, están actuando de esta manera, están actuando de una forma incluso en algunos casos delincuencial. Me parece a mí que hace falta un sólido, robusto sistema de investigación, que en este caso sería específicamente el Consejo de la Judicatura, para que pues estos casos de forma inmediata y además ni siquiera con denuncia de por medio, sino digamos de oficio,
estén pues investigando a todos los jueces, magistrados, ministros que estén incurriendo en este tipo de actividades que seguramente les reditúan de una forma económica. Entonces es para que el Consejo de la Judicatura tuviera una estrecha vinculación con la unidad de inteligencia financiera, con el Servicio de Administración Tributaria, con todas estas áreas de la Secretaría de Hacienda, incluso con otras áreas de inteligencia civil o militar, ¿no? El CNI, por ejemplo, que es la inteligencia civil, pues pudieran estar indagando hasta dónde llegan estos presuntos actos corruptos. Pero no es así, o sea, la judicatura está pues inmersa en esta misma circunstancia, no están investigando ni siquiera aquellos casos que han sido denunciados a lo largo de estos años por el propio poder ejecutivo o el poder legislativo. Ni siquiera eso hacen. Entonces, es muy lamentable, Paco, la verdad, lo que está pasando en este poder judicial. Muy lamentable este doble discurso porque a la larga tiene una repercusión en contra de la población. O sea, la Corte dice tenemos derecho, jueces, magistrados, ministros, todo el Poder Judicial, a tener esta vida de privilegios a costa de la pobreza de las mayorías. Ese es el mensaje que se está mandando porque ni siquiera en un caso de emergencia como lo es el paso del huracán Otis por Guerrero, concretamente afectando estas dos regiones, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, ni siquiera en esa situación de gravedad la Corte hizo algo para ayudar al pueblo de México. Mire, antes de que cambiemos de tema, porque Nancy trae un buen de información, Contralínea trae un buen de información, de veras lo que dice Nancy es real. Por ejemplo, nada más las jubilaciones en la Suprema Corte son casi al 100%. Los trabajadores tienen que mendigar una, una jubilación y si les toca un cachito es bueno, ¿eh? Es bueno porque esa misma corte permitió que fueran jubilaciones muy limitadas y además nos las cambió a las Afores, que para jubilarse ahora es casi imposible, pero esa es nada más una aportación. Nancy, ¿cómo ves la respuesta de Claudia Sheinbaum a las fracciones de Morena, que prácticamente son un freno a Marcelo Ebrard? ¿Lo ves tú para el 2030 y lo ves formando de veras esa corriente marcelista? Yo, así como observo la circunstancia, pienso que sí va a intentarlo. Marcelo Ebrard se queda en Morena para buscar, pues eso, su candidatura en 2030. Él mismo ya lo está anunciando desde ahora, como si fuera una canonjía que el partido, o sea, ni siquiera hemos llegado a 2024, ni siquiera hemos visto los resultados de esa elección de 2024 y Marcelo ya está pensando en 2030. Pues se me hace también algo, pues, de alguna manera fuera de lugar, ¿no? Pero él está, digamos, anunciando cómo es su permanencia o las condiciones que está poniendo para su permanencia en el partido. Y esto llama la atención, primero porque pues se observa que él siempre buscó la ruptura de Movimiento Regeneración Nacional en el sentido de que una vez que no, pues que se confirmaron todas estas predicciones o todas estas tendencias, mejor dicho, a partir de las encuestas, donde quien sale como coordinadora y además con una amplia ventaja respecto de Marcelo Ebrard, pues fue Claudia Sheinbaum. Pero él ya venía trabajando desde tiempo antes en el rompimiento con el partido. O sea, empezó desde meses atrás cuando veía que no le favorecían estas encuestas a generar pues este ruido en torno a la selección. Primero dijo que tenían que renunciar todos los aspirantes, algo que le convenía sobre todo a él.
¿no? Y pues Claudia Sheinbaum tuvo que dejar su cargo, igual los legisladores en aquel momento, que eran Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, pues también tuvieron que dejar sus digamos, sus curules, separarse por lo menos en este proceso, y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues también se tuvo que separar del cargo, ¿no? Entonces era algo que le resultaba mucho más positivo a Marcelo, lo pidió, se lo concedieron. Luego pidió también que estas encuestas pues fueran así como en secreto, algo que también se perfiló, y el propio presidente López Obrador en una conferencia matutina, pues lo hizo público, ¿no? Que esto le beneficiaba sobre todo a Marcelo Ebrard. Y, y a pesar de eso, siguió, y ya pues su rompimiento fue muy estridente, digamos, el mismo día en que se iban a presentar los resultados. Ahí tratando de hacer el mayor daño posible, no lo logró. Después ya que él pues no está presente cuando se le alza el brazo a Claudia Sheinbaum, todo esto que recordamos que se vivió dentro del propio partido, pues él empieza a pugnar porque este grupo de marcelistas en contubernio o colaboración o cooperación o como querramos llamarle, de los monrealistas, pues estuvieran presionando, sobre todo en el contexto de la discusión del presupuesto de egresos 2024, y así lo hicieron, estuvieron presionando, incluso votaron en contra de este presupuesto, estuvieron presionando. Entonces, sí, él quisiera tener una fuerza al interior que vaya más en contra de esa señora, ¿no? Como también lo dijo, que él no se iba a someter a esa señora. Entonces, viene en ese sentido. No se va a Movimiento Ciudadano, básicamente porque tampoco vio que tuviera las mejores condiciones, y en un sentido mucho más amplio, me parece que él sí evaluó, hizo un análisis del peso que iba a cargar por salirse de Movimiento Regeneración Nacional, muy similar a lo de Ricardo Mejía Verdeja. Entonces, en ese sentido, decide quedarse, pero decide quedarse en estas condiciones. Entonces, me parece que el mensaje de Claudia Sheinbaum es, digamos, a la altura de lo que se está viviendo, como una llamada de atención de que estas facciones, grupos, tribus, pues llevaron a la ruina al PRD, y que eso mismo motivó que en los estatutos del partido pues eso esté prohibido, o sea, que no se permita, porque además el pueblo de México lo que requiere, de acuerdo con sus propias palabras, pues es la unidad. Entonces, creo que va muy en sintonía también con lo que dijo Mario Delgado, en el sentido de que no se debe de permitir, y que eso pues va a estar bajo escrutinio o bajo vigilancia de las propias, digamos, autoridades del partido. Y eso me parece que sí se lo tendrían que tomar muy en serio, porque si no se pudiera convertir Marcelo Ebrard en el caballo de Troya al interior del partido Morena, que eso le vendría muy bien, sobre todo a la oposición, que no da una pues con su candidata, ¿no? O sea, la verdad también, pues están para llorar, ya uno no sabe si reírse, si comprenderlos, si sentir lástima o qué sentimiento manifestar en torno a lo que está pasando con la oposición. Entonces podría ser, digamos, el elemento que le vendría muy bien a los grupos opositores, sobre todo al poder económico. No, yo veo lo mismo que tú, perdón, Nancy, ando un poco afónico, ya sabes, el clima, y como tengo que viajar diario entre la zona fría del Valle de Toluca y la Ciudad de México, eso es una locura, pero aquí estamos. Nancy, entonces sí podemos en realidad verlo como una especie de manzana podrida, y a la que hay que poner
mucho cuidado, y es un hombre que descubrió ya prácticamente que no tiene la fuerza que pensaba que tenía, ni siquiera aquel 26% que alcanzó en las encuestas, ¿no? Sí, eso también ha quedado muy claro, sobre todo por las últimas encuestas donde colocaron a Movimiento Ciudadano en tercer lugar, pues que él no le aportaba más que un punto adicional a este partido, así se veía en relación con lo que aporta Samuel García. Entonces, me parece que sí ha quedado muy claro esta parte en el sentido de que, pues, no, tampoco tiene ese arrastre, muchas personas quedaron muy desilusionadas de él, algunos sí creían pues que era una opción, pero pues ya viéndolo cómo se ha comportado, los berrinches que hizo, pues que no estuvo a la altura de la circunstancia, que de hecho pues no, pues ha ido ahí como navegando de un lado a otro con sus bandazos, pues la verdad es que eso va pues retratándolo un poco mejor hacia, sobre todo aquellos que tenían algún tipo de duda. Entonces sí creo que él mismo se da cuenta de eso, que no tiene los elementos y por eso él habla mucho de que como que se privilegia a la clase media, no sé si lo has notado, pero en las entrevistas que le hacen, pues él no dice algo así como que mejorar o atender a los más pobres, sino siempre dice hay que aspirar que muchos vayan a la clase media, ¿no? Como diciendo un poco o tratando de alimentar esta idea del aspiracionismo que me parece es muy peligrosa que se empiece a manejar dentro de los lenguajes de la propia izquierda, pero porque, como el presidente mismo dijo en una conferencia matutina, el arrastre de Marcelo sobre todo estaría en la clase media, que está muy pulverizada, que quién sabe cuál sea la clase media, porque yo creo que mucho de eso es ilusión, ¿no? En el sentido de que muchas personas que considerarían que están en esa clase media, si hoy perdieran su trabajo, no duran, yo creo que ni siquiera un año viviendo con sus ahorros, ¿no? O sea, teniendo el mismo estilo de vida que tienen en este momento, porque todos en realidad necesitamos nuestro trabajo por esta condición de pobreza generalizada, ¿no? Entonces, hay que comprender que los fifís son aquellos que sí se quedan sin trabajo en este momento, pues pueden vivir ellos toda su vida sin trabajar, sus hijos sin trabajar, sus nietos sin trabajar, sus bisnietos sin trabajar y todavía otras 2 o 3 generaciones sin trabajar y pueden vivir con sus viajes al extranjero, con sus autos de lujo, cambiándolos cada año, con sus residencias muy grandes, muy lujosas en las zonas más, digamos, prominentes de estas ciudades o incluso en el extranjero sin trabajar, pues eso es lo fifí. Nosotros somos, y hay que aceptarlo, estamos en la clase baja, somos pobres, necesitamos trabajar para poder sobrevivir. Entonces, me parece muy peligroso esto que está planteando Marcelo, me parece muy atinado que desde ahora mismo se le aclare que eso no es posible, porque pues podría ser el principio y nosotros estarlo viendo en este momento, el principio de la debacle de Morena hacia unos 10 o 20 años, ¿no? Que es un poco lo que le pasó al PRD. Nada más tenía un amigo, lo que dice Nancy tiene razón, ser fifí es otra cosa, ser de dinero es otra cosa, ser una clase media en realidad para arriba es otra cosa. Tenía un amigo que trabajaba en Presidencia de la República y ganaba no sé cuántos miles y muchos miles de pesos, y cuando terminó el gobierno y salió, lo acompañé, no lo tuve que acompañar, lo acompañé a cobrar meses después su seguro de desempleo, esos seguros como los que se arregla el Poder Judicial, y mire, le tocó un buen de lana, ¿eh? Hoy sigue buscando trabajo con el nivel de vida o queriendo tener el nivel de vida que tenía en la Presidencia de la República, no se puede, pero antes de
Esa nada más para ver, para decirle, los fifís son otra cosa, tiene razón Nancy, los fifís son los que pueden vivir sin trabajar, no como mi cuate que sí ganaba como 150,000 pesos, pero ahora tiene que trabajar y de veras que se las está viendo muy mal. Nancy, tenemos otros temas, como que en el INAI se están haciendo patos, ¿no? Totalmente. Fíjate, Paco, que esta investigación que publicamos en la revista Contralínea y que ha derivado en esta renuncia, pues pudiera ser que ni siquiera el actual secretario, más bien el secretario ejecutivo Rosendo Evgeny Monterrey, hubiera renunciado. Eso lo solicité desde muy temprano al área de comunicación social, saberlo, porque me han estado informando que al parecer no tienen la renuncia de este excomisionado del INAI que participó en aquellos años, en 2016, en la censura de los documentos donde se revelaba pues precisamente estos 94 gastos personales que hizo el entonces comisionado, o más bien en 2014, el entonces comisionado Oscar Guerra Fort, con cargo a la tarjeta de la tarjeta corporativa del INAI, entre ellos estos 3 cargos, lo estamos viendo en la pantalla, los 3 cargos en el bar, o más bien en el Table Dance Curazao, que en 2018 fue cerrado por trata de personas en su modalidad de prostitución. Esta revelación que hace la revista Contralínea, pues justamente deriva en que el lunes el INAI haya dicho que separaba, o más bien ambos funcionarios estaban ya presentando sus renuncias. Sin embargo, hoy me comentan buenas fuentes del instituto que no ha salido, o al parecer todavía no está en firme la renuncia de este excomisionado Monterrey, secretario ejecutivo del INAI en estos momentos, o por lo menos hasta el lunes pasado, y el INAI, a través de su área de comunicación social, pues tampoco, o sea, no lo confirmó esta tarde, más bien desde la mañana que lo estuve consultando, no pudieron pues confirmarlo. Esto lo pedí al director general de comunicación social, Eduardo Arbizu, y sí, o sea, aquí el punto, son varios puntos, Paco, porque en la investigación de la revista Contralínea se revelan varias cosas. Sí, por una parte que existieron estos gastos en la tarjeta corporativa de Oscar Guerra Fort, estos 94 cargos personales que se hicieron con dinero público, que después todos estos cargos fueron censurados, lo cual es muy grave porque fue dinero público, se pagaron con dinero del pueblo, con independencia de que después se haya resarcido este recurso al erario. Eso no importa, porque lo que nos decía Isaac de Paz, este abogado, doctor en Derecho Constitucionalista, experto en derechos humanos, es que es como los robos, o sea, la persona roba y aunque devuelva el objeto o el dinero o lo que haya sustraído ilegalmente, ya cometió el robo. Y es lo mismo en este caso, aunque devuelvan el dinero, ya lo malversaron, lo utilizaron indebidamente en un gasto personal. Además, bueno, el doctor Isaac de Paz nos decía que en este caso era un agravante, sin duda, el hecho de que se haya realizado estos 3 cargos en un lugar donde se cometía trata de personas en su modalidad de prostitución. Y pues teniendo en cuenta todo esto, hay, digamos que esa es la revelación que motiva estas 2 salidas, si es que se logran confirmar. Ese es por una parte. Lo otro que se revela es la opacidad del instituto
cuando le afecta a quienes están al frente. O sea, este doble discurso también que encontramos en este organismo supuestamente de la transparencia, que vela por el derecho a la información, que es un derecho humano garantizado a todos y todas las personas en el planeta, y en este caso, pues a los mexicanos, las mexicanas y a todos los que vivimos en este país. Eso por otra parte, pero además dentro de lo que me fueron informando oficialmente, está la entrevista que le hice a Guerra Fort para este trabajo previo a su publicación. Esto es muy importante, Paco, porque a veces las personas piensan que en unas horas uno saca la investigación y no, esto lleva semanas. Yo llevo 5 semanas, más de 5 semanas investigando este tema. Primero porque hay una máxima en el periodismo que es no confíes ni en tu propia madre, lo que dicen los teóricos. Daniel Santoro lo recomienda mucho, en el sentido de que uno tiene que corroborar toda información. Y a pesar de que esto es una filtración de una fuente muy relevante al interior del INAI, imagínate tú que esta información fuera falsa y el periodista la publica, pues primero pierde su credibilidad, pero segundo está mintiéndole al pueblo de México, tercero está cayendo en una trampa burda de la fuente de información, ¿no? Entonces hay que corroborar. Primero hay que corroborar que el documento sea legítimo. Ya una vez que tienes ese filtro, lo que sigue es pues consultar a los involucrados. Pues tampoco vas a salir así sin la versión de ellos en un temas tan delicados como esto de la trata de personas en su modalidad de prostitución. Eso no lo digo yo, lo dice la teoría del periodismo. Y pues nosotros estuvimos pues en todo este proceso a lo largo de estas semanas. El viernes de la semana pasada, que fue 10 de noviembre, hicimos este anuncio de que ya traíamos esta información y el sábado la publicamos. Pero con todo este trabajo previo que te estoy narrando, Paco, porque luego piensan que por unas horas de diferencia entre un trabajo y otro hay una diferencia o alguien lo ganó cuando hay trabajo de investigación, en este caso, en este reportaje. Entonces, pues justo ya teníamos esta versión y en esta versión que me da, porque además no acepta, yo hablé con él por teléfono 2 veces, pero él no acepta que sea la entrevista vía telefónica. O sea, aunque yo le hice preguntas, él me contestó otras cosas vía telefónica. Yo no tengo autorización para utilizar esas respuestas, porque él lo que me decía es que era para que yo comprendiera el contexto, pero lo que sí podía utilizar para mi trabajo es lo que él me entregara por escrito. Esto tiene digamos, un filo de... Eh, digamos, de imposibilidad de acceder a más información porque tú no tienes la capacidad o la oportunidad de la réplica. O sea, cuando la persona a la que estás entrevistando te dice algo que te genera ruido, que te genera dudas, tú repreguntas y vuelves a preguntar. En este caso no, o sea, es lo que te conteste sobre un cuestionario. Pero aún así, a pesar de estas condiciones que me pusieron para obtener esta respuesta, él menciona varias cosas. Primero, asistió a ese lugar con 8 compañeros de trabajo. Eso debe de transparentarse. El INAI tiene que transparentar quiénes eran esos 8 servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia que asistieron a ese lugar, porque esa cuenta se pagó con la tarjeta corporativa, que es dinero público, simplemente por ese hecho. Entonces, falta esa explicación. Pero falta otra explicación, porque también en todo este tiempo yo estuve solicitando la entrevista con Blanca Lilia Ibarra, que es la actual comisionada presidenta del INAI, y no me la concedieron, solamente me dieron unos mensajes escritos muy breves en los cuales contestaban 2 asuntos. El primero de ellos decía que pues no, la comisionada presidenta por su voto
no solo por su voto, había llegado Óscar Guerrafort, el maestro Guerrafort, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, sino que había sido un voto colegiado. Y la segunda respuesta es que yo les preguntaba que cómo estaba este tema de las tarjetas corporativas, quién las tenía, cómo se estaba ejerciendo, cuántos gastos personales habían ejecutado. Y lo único que se me contesta es que los 4 comisionados actuales y un alto funcionario de este instituto tienen tarjetas corporativas y que el mecanismo sigue siendo el mismo si no comprueban que el gasto estuvo apegado a la normativa del INAI, tienen 10 días para devolverlo. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significó entre 2014 y 2016? Pues un uso irregular frecuente en el que incurrían estos comisionados, que es justamente que la tarjeta la usen para gastos personales, que en este caso pues sí había 3 gastos en este table dance, pero había otros 91 gastos en otras cosas que son igualmente graves, porque es dinero del pueblo. O sea, el pueblo no puede estarles financiando el súper, no puede estarles financiando el antro, no puede estarles financiando lo que sea, para lo que sea, los viajes privados de placer. No se les puede estar financiando sus hipotecas o para lo que sea que estén utilizando, no lo sabemos porque esa información la reservaron entonces y ese criterio ha permanecido hasta la fecha. No lo sabemos. Y esto nos lleva a lo actual. El actual pleno del Instituto Nacional de Transparencia debe hacer público qué pasa con las tarjetas corporativas actuales. Actuales, ese es el punto, Paco, y como bien decías, pareciera que se están haciendo patos en el instituto, así como pateando el bote, pues para que a medio mundo se le olvide esta información y pues como ya supuestamente renunciaron estos 2 secretarios ejecutivos, pues nos olvidemos del tema y aquí no pasó nada y sigamos la vida de que nadie toque al INAI. El INAI no se toca. Pues no, o sea, ellos tienen que aprender que también son sujetos obligados, que la ley también les aplica a ellos y que si quieren estar al frente de este órgano de la transparencia deben de empezar por dar el ejemplo y transparentar cómo han usado estos 4 comisionados sus tarjetas corporativas asignadas y si ellos mismos han incurrido en gastos personales que se lo explican al pueblo de México, porque esto es claramente a todas luces, desde mi punto de vista, es mi opinión, un abuso de poder y al mismo tiempo podría encuadrar no solo en una falta administrativa, sino muy probablemente en un delito de corrupción que se conoce como peculado, que no es otra cosa más que el desvío de recursos públicos o el uso indebido de recursos públicos. ¿Por qué? Porque estos gastos no se ajustan a lo que dice la ley. Y la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos es muy clara en ese sentido, nos lo explicó el doctor Isaac de Paz, aunque sea discrecional a quién se le entregan estas tarjetas corporativas y a quién no, ellos no pueden hacer el uso que quieran sobre ese dinero público. No se puede y es dinero público, se tiene que entender eso. Es dinero del pueblo de México, Paco. Entonces así van las cosas, nosotros seguimos con la investigación, por supuesto que vamos a seguir también pues con esta solicitud a que empiecen por ya revelar estas informaciones, ¿no? Que el pueblo de México necesita saber, ellos están para velar por ese derecho humano a saber y es importante revisar que esto pudiera estar pasando en estos momentos y aunque no haya un gasto en un table dance, digamos, quizá, ¿no? Poniendo en duda de que alguien más pudiera incurrir en esta circunstancia,
Aunque no sea eso, sí están pagando gastos personales, están incurriendo en la misma falta de o peculado o una falta administrativa, pero lo mínimo que se esperaría es que se separen de sus cargos y que pues sean sometidos a una investigación rigurosa del órgano interno de control. Por lo pronto, yo estuve platicando ya con integrantes del Consejo Consultivo del INAI, que es este órgano del que también yo escribí hace algunos meses y trajimos ese tema aquí en la mesa de investigación contra líneas sin censura, porque en aquel momento había una alianza entre ese órgano consultivo o consejo consultivo y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico de Claudia X González. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Nada más para decir que también ya los había investigado en su momento. Pero este consejo consultivo ciudadano, que es honorario, no les pagan por este trabajo, ya está propugnando porque la investigación de la auditoría, perdón, del órgano interno de control sea ampliada, o sea, no solo se revise el caso de Monterrey y de Guerra Fort, sino que se revise también a los actuales, cómo se han manejado estas tarjetas, si es legal el uso de estas tarjetas o si no lo es, también están pidiendo ya que se separen del cargo. Entonces, pues este tema, me parece a mí, la madeja apenas va empezando a jalarse el hilo y por supuesto puede llegar a mucho mayores sanciones al interior, incluidos a los propios comisionados, comisionadas de este instituto, y esperemos pues que tengan la voluntad de hacer lo que exigen a otros, que es justamente transparentar sus gastos. Como nos está comiendo el tiempo y todavía tenemos una pregunta, un tema adicional con Nancy, en realidad yo ayer escribí, o no escribí, estuve en una charla que tengo todos los días a las 5 de la tarde y escribí sobre ese tema con el crédito para Nancy porque siempre hay que darle crédito a quien lo tiene. Y yo decía que este es o es el límite de la estupidez humana, o es el cinismo con el que siempre actuaron, porque así actuaban con el PRI, con el PAN, todo les valía madre, la verdad. Pero Nancy, antes de que te vayas, tenemos un tema, una notita extra sobre cómo se corrompió o cómo se corrompieron los intelectuales en este país, ¿no, Nancy? Fíjate que hoy que estábamos escuchando al presidente López Obrador en la mañana, y digo lo estábamos escuchando porque mucha gente lo oye su conferencia, yo, por supuesto, en un ejercicio periodístico, lo escucho todos los días. Y digo lo escucho porque lo oigo en el radio, en realidad no veo el video, porque tengo más cosas que hacer a esa hora, ¿no? Entonces, el presidente dijo así como, pues quieren que les recuerde cómo Aguilar Camín, porque concretamente se refiere a este tema, le mandaba cartas a Carlos Salinas de Gortari y están los cheques y están todo esto. Y es una historia periodística que llevó en su momento Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, para otro medio, si mal no recuerdo, esto lo publicó en el Universal hace ya bastantes años, terminando creo el gobierno de Carlos Salinas, pero es importante que venga a nuestra memoria quiénes son estos personajes que ahora quieren venir a dictarnos la plana como pueblo, como sociedad, porque eso nos habla justo de eso, o sea, nos hace un perfil de su calidad moral, ¿no? Para venir a ufanarse de que ellos son los que tienen la razón y el resto pues son tontos. Entonces, me pareció un buen ejercicio también recordarlo en Twitter, que pues ya que el presidente no puso ni las cartas ni el cheque, porque también dijo es muy vergonzoso que se tenga que hacer esto, pues a mí me parece que en un afán periodístico de ejercicio de memoria, porque los pueblos, hay que decirlo, tienen derecho a la memoria, pues recordemos esto. Y en esos documentos, Paco, pues lo que se observa es a un intelectual
pidiendo dinero de la llamada partida secreta, que es muy importante también recordar qué significaba eso, porque tiene que ver con esto último que comentabas, del cinismo con el que se conducían en los gobiernos panistas y priistas, porque esto, pues lo que revela sobre todo, pues es una circunstancia eh, que tenían como norma, ¿no? Entonces, recibir este dinero, este recurso, a cambio de estar bien con el régimen. Por eso se les conoce como los intelectuales orgánicos, ¿no? Porque eran parte o formaban parte del organismo que en aquellos momentos pues era este aparato gubernamental y de ahí viene pues mucho de su simpatía hacia este régimen neoliberal que tanto daño causó, pues sin ninguna crítica hacia el pasado, ¿no? Diciéndonos que tenemos que regresar a ese pasado como si hubiera sido buenos gobiernos, cuando en realidad, pues no, o sea, no es que fueran buenos gobiernos, lo que nos pasó fue un saqueo brutal y pues empezar por el propio sexenio de Salinas a revisarlo. La partida secreta es un buen ejemplo de cómo se ejercieron millones de pesos, pues para esto, para comprar conciencias, para comprar a intelectuales, para beneficio o enriquecer particularmente a la familia Salinas, para enriquecer a familias ligadas a este grupo político, todo el tema, pues incluso de cómo se llevó las áreas estratégicas para combate a la pobreza, ¿no? Comprando, por ejemplo, maíz para cerdos y vendiéndolo a las poblaciones más pobres para nixtamalizar, es decir, para que se volviera tortilla, para que se volviera alimento, cuando en realidad estos granos eran destinados a forraje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el saqueo, pues después ya sabemos, continuó con Cedillo, está el Fobaproa como uno de los grandes ejemplos, ambos gobiernos y todavía extendido hacia los gobiernos que continuaron de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pues en un saqueo brutal a través de las privatizaciones. No hace falta aquí hacer un recuento, pero sí decir que estas privatizaciones continuaron en el sexenio de Fox, pues ahí se vendió una aerolínea, en el otro sexenio la que quedaba, es decir, en el de Calderón, ¿no? Se privatizó absolutamente todo, ya el colmo pues ocurrió en el sexenio de Peña Nieto cuando se acabó de rematar la industria energética, todo este sector estratégico, etcétera. Entonces, Paco, pues sí, me parecía importante para la memoria colectiva traer a colación esto, pues también para que no nos engañen aprovechándose pues justo de esto de que a veces se nos olvidan las cosas, se nos olvidan los hechos sociales relevantes y esto pues no puede ocurrirnos. Hay que tomar nuestras decisiones con información, por eso la información es fundamental para el ejercicio democrático. Y fíjese, antes de despedirnos de Nancy y que nos diga dónde podemos encontrarla, Nancy tiene razón. Había también, por ejemplo, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl, se hizo o cobró notoriedad no solo por el 10% que cobraba de las obras que conseguía o por cosas que conseguía a través de su hermano, el presidente, sino porque compró leche contaminada. Y en la nómina del gobierno, pues sí, había intelectuales, había periodistas, dueños de periódicos, había prácticamente de todo y se convirtieron en los grandes depredadores de este país. Y ese reportaje de Miguel Vadillo, lo recuerdo porque se hizo un escándalo, pedían que no se publicara, finalmente se publicó y nada más que el último ejemplo, mire, hay dos, pero voy a poner uno que me interesa más, el expresidente Miguel de la Madrid, quizá en el último acto cuerdo que hizo por limpiar su conciencia, dijo él
que el presidente Carlos Salinas de Gortari se había robado la partida secreta y que el hermano Raúl estaba involucrado en el narcotráfico. Luego los hijos lo hicieron pasar como loco, pero esa es otra historia. Pero Nancy, muchas gracias como siempre. Creo que ya me excedí un poco, pero ¿a dónde te podemos encontrar? De veras que me da mucho gusto platicar contigo. Igualmente, Paco, pues estamos en www.contralinea.com.mx, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcasts como Contralínea Audio, y en nuestro programa por YouTube y Facebook de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, también por estas dos redes sociales, en nuestra mesa de contradebate, que es una mesa de análisis, por supuesto en esta mesa de investigación contra líderes sin censura, que esta semana pues ha tenido algunos cambios de horario. Ya nos estabilizaremos en algún momento, encontrar el horario en el cual vamos a estar en esta mesa de investigación contra líderes sin censura, pero bueno, aquí andaremos seguramente por estos lugares en el horario que mejor le convenga al canal. Y pues nada, Paco, siempre es un gusto conversar contigo, con la audiencia de Sin Censura. Nancy, muchas gracias y buenas noches. Yo me quedo unos minutos a despedir el programa, pero gracias, de veras. Y a usted, por favor, recuerde, no se vaya, tenemos una plática. Yo siempre digo que no es una entrevista, porque ¿qué le voy a preguntar a Pepe Rebeles? Pero tenemos una plática con Pepe Rebeles, hablamos de todo, hablamos narcotráfico, hablamos del foro Asia-Pacífico, de la importancia del encuentro, del presidente López Obrador con Xi Jinping, el mandatario de China y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Hablamos de política interior, así que por favor no se vaya y recuerde que Vicente Serrano seguirá en la cobertura de la visita de Andrés Manuel López Obrador a esa cumbre de la APEC o foro de la APEC de 21 países que agrupa de esa región Asia-Pacífico. Nos tendrá información especial, pero recuerden, también sobresalen eso, los encuentros del presidente López Obrador con Xi Jinping y con Joe Biden. Yo de veras me despido de ustedes, muchas gracias. Soy Francisco Cruz en el espacio de Vicente Serrano y buenas noches.